Buenas a todos nuestros queridos tripulantes. Mi nombre es Francisco Lascano y sean bienvenidos al nuevo capítulo de Nova Calma, el único lugar donde las ideas no se quedan atrás y cada interrogante permite abrir un nuevo camino. ¿Qué tal? Yo soy Juliana San Vicente y estamos muy contentos de que nos acompañen en este programa el día de hoy. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información y en términos generales buscamos compartir nuestras experiencias y conocimientos con ustedes en un espacio informal y más entretenido. Y yo soy Lautaro Mañanes Amarilla, un gusto para todos. Como podrán observar, no estamos en un estudio de radio ni frente a un micrófono tradicional, ya que creemos que optar por recorrer la ciudad de Resistencia es la mejor manera de comprender a la ingeniería como una rama del conocimiento aplicado a cada aspecto de nuestras vidas. Nunca mejor dicho. A veces pensamos que la ingeniería se limita a lo que es la creación e innovación científica de gran escala, pero alcanza con mirar por la ventana para descubrir que está presente en cada rincón o aspecto de nuestras vidas. Por eso, de ahora en más, recorreremos distintas perspectivas y principios de la ingeniería que respaldan su relación con la sociedad, cómo responde a sus necesidades y su influencia a la transformación. Como no queremos que se duerman antes de llegar a destino, mejor compartamos una charla llena de dudas y preguntas para descubrir a la par de ustedes. Primera parada. Hoy por suerte nos acompaña un día bastante agradable. Además, sumale que pareciera haber tráfico prácticamente nulo. ¿Sabes que justo me surgió ni bien salimos que hacemos este recorrido prácticamente todos los días, pero muy pocas veces prestamos atención a todo lo que ocurre fuera de nuestras cabezas? Es verdad, salimos de casa, cruzamos en un semáforo y hasta usamos el Google Maps para orientarnos como cuando el sueño nos está jugando una mala pasada. Claro, seguimos una rutina tan metódica y normal para nuestros ojos que dejamos de cuestionarnos cómo llegó cada cosa hasta ahí. Y creo que ese va a ser el eje de este programa. La mayoría de las veces usamos la tecnología sin detenernos a pensar quién la desarrolló, por qué surgió o qué necesidades busca resolver en un inicio. Incluso se cree que apareció sola, como una mera consecuencia inevitable del paso del tiempo. Pero cuando indagas vas cayendo cada vez más en un agujero del conejo. Te das cuenta que detrás de cada avance tecnológico siempre hubo personas que buscaron tomar decisiones, crear políticas públicas, conformar empresas y cumplir con estándares o necesidades sociales para un conjunto llegar a algún bien final. Por eso es que cada puente que cruzamos, la aplicación que ingresamos con nuestro celular o al edificio al que asistimos es ni más ni menos que el resultado de años de arduo trabajo de investigación. Continúe por Avenida Sarmiento. Bueno, parece que hoy tenemos un cuarto integrante en el grupo. Esperemos que no quiera opinar mucho más sobre los temas. Aunque pensándolo bien, ya que se encuentra entre nosotros Mr. Global Positioning, podemos tomarlo como un gran ejemplo. Para que hoy podamos usar una herramienta tan cotidiana como esta, fue necesario combinar conocimientos de diversas ciencias y disciplinas de distintas áreas. Y eso nos deja una primera reflexión: detrás de las cosas más simples pueden esconderse procesos mucho más complejos de lo que imaginamos. Creo yo que esa idea nos hará entender qué significan realmente estos primeros conceptos con los que trabajamos y cómo se relacionan con nuestras comunidades, sus aspiraciones, roles, género, identidad, costumbres y formas de organizarse. Así que tratemos de entenderlas un poquito más, mientras seguimos rodando y pensando también. Hay una frase que escuché el otro día de un profe en clase y me quedó dando vuelta en la cabeza. Decía algo como: ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Anda a saber si se la sacó a Einstein o algún otro. Pero pará, esa está buena. Y creo que describe perfectamente lo que pasa con la ingeniería. Nunca la miramos desde ese panorama, ¿Por qué? porque convivimos con soluciones todo el tiempo. Nos acostumbramos tanto a la simplicidad de todo que dejamos de preguntarnos por qué existen o qué problema vinieron a resolver originalmente. Es como cuando no funcionan tan bien que lo dejamos de notar. Ni más ni menos. Uno recién valora las cosas cuando le faltan, ¿no? Calculo que sí. La ingeniería está tan integrada en nuestra vida cotidiana que muchas veces recién nos damos cuenta de su importancia cuando algo deja de funcionar. Ahora que lo pienso, nosotros hablamos de ingeniería como si fuera algo obvio, pero si alguien nos preguntara qué es exactamente, ¿qué responderíamos? Buena pregunta. ¿Qué opinas vos, Fran? Yo diría que la ingeniería es más que solo crear. Es una disciplina, toma conocimientos y los transforma en soluciones para responder necesidades reales de las personas. Pero para llegar a eso primero tuvieron que existir otros conocimientos. Y ahí aparecen cuatro conceptos que muchas veces usamos como si significaran lo mismo: técnica, ciencia, tecnología e ingeniería. Yo admito que antes de empezar la carrera los confundía completamente. Sí, recuerdo bien un poco lo que vimos en la materia. La técnica fue probablemente la primera en aparecer. Es el saber qué hacer.
Es la experiencia, la práctica, aquello que aprendemos repitiendo una tarea y perfeccionándose con el tiempo. Bastante acertado, igual. Depende, después aparece la ciencia que ya no busca solamente hacer algo, sino entender por qué sucede. Observa la realidad, formula preguntas, experimenta y genera nuevos conocimientos. O sea, uno responde al cómo y la otra al por qué. Muy buena forma de resumirlo. ¿Y la tecnología dónde entra? La tecnología aparece cuando esos conocimientos empiezan a utilizarse para resolver problemas concretos. Es decir, cuando dejamos de comprender únicamente la realidad para empezar también a transformarla. Y ahora sí, finalmente llega la ingeniería. Bien que la nombrás, porque al ser el último eslabón en esta cadena, la ingeniería reúne todos esos saberes y los convierte en proyectos, procesos o soluciones que además tienen que ser seguros, eficientes, económicamente posibles y socialmente útiles. O sea que un ingeniero no solamente diseña, también analiza, compara alternativas, toma decisiones, evalúa consecuencias y piensa en las personas que finalmente van a utilizar aquello que diseña. Me gusta porque rompe bastante con esa imagen del ingeniero encerrado haciendo cuentas todo el día. Bueno, las cuentas están, no las podemos negar. Pero no son el objetivo. Son una herramienta. El objetivo siempre es resolver un problema, aunque sí hay otras cosas que me parecen interesantes. Nosotros hablamos de resolver problemas, pero ¿quién decide cuáles son realmente los problemas importantes? Esa pregunta es fundamental. Durante mucho tiempo se creyó que la ciencia y la tecnología avanzan solas y que la sociedad simplemente esperaba los resultados. Sin embargo, los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, conocidos como CTS, plantean una visión completamente distinta. ¿En qué sentido? En que la sociedad también participa. Como explica Mario Albornoz, la investigación científica y el desarrollo tecnológico no ocurren aislados. Están profundamente vinculados con las necesidades sociales, políticas y económicas. Entonces, una tecnología no aparece solamente porque alguien tuvo una buena idea. También hace falta que exista una necesidad, personas dispuestas a investigarla, instituciones que apoyen ese trabajo y una sociedad que finalmente incorpore esa solución a su vida cotidiana. Ahora sí, logré entenderlo todo. Es como si varias personas empujaran el mismo carro, aunque cada una desde un lugar distinto. La ingeniería no trabaja sola, sino que forma parte de una red donde intervienen más agentes que apoyan sus iniciativas. Al final termina siendo cierto eso de que las mejores soluciones son las que casi ni notamos. Bueno, parece que ya llegamos. ¿Nos apretamos un cacho más? Bueno, primera parada de varias por venir. Qué raro estar acá sin pensar en un parcial. ¿Viste? Siempre que venimos, entramos medio corriendo, pensando en entregar un trabajo, llegar a horario. Hoy por primera vez creo que nos tocó mirarlas de otro lugar. Y cambia bastante la perspectiva. Uno suele pensar que una universidad es solamente un lugar donde se estudia cuando pasa muchísimo más que eso. Acá no solamente se forman ingenieros, también se investiga, se desarrollan proyectos, nacen ideas y muchas veces se encuentran soluciones para problemas que todavía no conocemos. Eso me hace pensar en algo. Cuando escuchamos la palabra desarrollo, casi siempre lo asociamos con crecimiento económico. Durante mucho tiempo esa fue justamente la idea predominante. Se pensaba que desarrollar significaba producir cada vez más, pero con los años esa mirada empezó a quedarse corta. Porque puedes producir muchísimo. Y aún así seguir teniendo problemas ambientales o desigualdad. Ahí es donde autores como Ronnie Viales Hurtado plantean que el desarrollo debe entenderse de una manera mucho más amplia. No alcanza solamente con crecer económicamente, también es necesario fortalecer la capacidad de generar conocimiento propio para seguir innovando. O sea que el conocimiento también termina siendo un recurso estratégico. Probablemente uno de los más importantes que tiene un país, porque los recursos naturales pueden agotarse, pero el conocimiento crece cuando se comparte. El conocimiento crece cuando se comparte, patentala. Y creo que eso resume bastante bien lo que representa una universidad. Acá el conocimiento no se guarda, se construye entre todos, desde la duda de cada individuo, no únicamente desde el estudiante. Hay algo que todavía me genera una duda. ¿Investigar siempre sirve para algo en concreto? Porque muchas veces escuchamos eso, ¿para qué se invierte en ciencia? La respuesta es que no toda investigación tiene un resultado inmediato, pero todas amplían el conocimiento disponible y aumentan lo que vendría a ser las nuevas posibilidades. Es como sembrar un árbol, no plantas una semilla esperando sombra para mañana. Exactamente, y ese es uno de los motivos por los cuales existen las políticas científicas. El Estado, las universidades y otros organismos invierten unidas hoy pensando en resolver los desafíos del futuro. Y ahí entra también la famosa ley de ciencia y tecnología, que busca fortalecer el sistema científico y tecnológico, promoviendo la investigación, la innovación y la articulación entre universidades, centros científicos, empresas y el propio Estado. La idea es que el conocimiento no quede encerrado en un laboratorio, sino que llegue a la sociedad y contribuya a una mejor calidad de vida. Eso rompe bastante con la idea del científico trabajando solo, aislado del mundo. Ningún actor puede impulsar el desarrollo por sí solo. Son como engranajes dentro de un sistema mayor, todos tienen un tipo de utilidad.
Entonces, cuando alguien dice invertir en educación, en investigación, es en realidad una inversión para el desarrollo futuro, porque formar profesionales significa tener la capacidad para resolver problemas que todavía están por venir. ¿Sabes qué? Mi abuelo decía, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. Con eso me refiero a que hay que entender que el desarrollo no comienza cuando aparece un producto determinado, sino comienza mucho antes, cuando una sociedad decide apostar por el conocimiento. Bueno, creo que es hora de seguir porque me está ganando un poco el sueño. Vamos. Bueno, arrancamos de vuelta, Lau, ¿eh? Vos sabés que a mí me quedó una pregunta dando vueltas de la última vez que lo estudiamos. ¿Cuál es la diferencia real entre inventar algo o innovar? Porque yo siempre los uso como sinónimos y creo que estoy muy equivocado. Sí, Fran, estás muy equivocado. Pero tranquilo, te lo explico. Mira, la invención es crear algo nuevo, un descubrimiento técnico o científico. Pero eso solo no alcanza. La innovación es cuando ese invento entra al mercado con éxito y genera un impacto económico real. O sea, el que inventó el MP3 fue un genio. Los que innovaron, digamos, son los de Apple con el iPod. Ah, claro, uno crea y el otro hace plata con eso. Básicamente sí. Y acá entra Schumpeter, que fue el primero en sistematizar eso. Él planteó 5 tipos de innovación, de producto, de proceso, de mercado, organizacional y de materiales. No solo innovó cuando sacás algo nuevo al mercado, sino también cuando cambiaste cómo se produce, cómo se organiza una empresa o cuando encontrás nuevas fuentes de materia prima. O sea que si yo reorganizo como trabajo en grupo en la facultad, técnicamente estoy innovando. En teoría sí. En la práctica lo que estamos haciendo en los trabajos grupales no creo que clasifique como innovación precisamente. Totalmente, pero bueno, Lauti, eso de las tecnologías disruptivas, ¿por qué se me hizo engorroso entenderlo? Sí, eso está buenísimo. Una tecnología disruptiva es la que directamente barre con lo que había antes. No lo mejora, lo reemplaza. Clayton Christensen lo definió en el 95. El ejemplo más claro es Netflix contra el videoclub, Uber contra los taxis, Airbnb contra los hoteles tradicionales. Empiezan chiquitas, en un nicho y de repente dominan el mercado entero. Imagínate que hubo tipos que tenían cadenas de videoclubes y en 3 años se quedaron sin negocio. Exacto. Y hoy las tecnologías que están en ese rol son la inteligencia artificial, el blockchain, el big data, el cloud computing y el 5G. El 5G, por ejemplo, va 100 veces más rápido que el 4G, con una latencia de menos de 4 milisegundos. Eso habilita cosas que hoy parecen ciencia ficción, como ciudades inteligentes o cirugías robóticas a distancia. A mí el blockchain todavía me genera dudas. ¿Eso no era lo de las criptomonedas nomás? Es mucho más que eso. Sirve para contratos inteligentes, para ciberseguridad, para trazabilidad de productos, pero sí, la mayoría lo asocia solo con cripto. Y acá viene algo interesante también. Todo esto de lo que estamos hablando encaja con lo que se llama la economía del conocimiento, que básicamente dice que el factor de producción ya no es la tierra o la máquina, son las ideas o el conocimiento de las personas. Y Argentina tiene una ley sobre eso, ¿no? Exacto. Está muy bueno que lo menciones. La ley de economía del conocimiento aplica a sectores como software, biotecnología, inteligencia artificial, nanotecnología, robótica, y tiene beneficios impositivos para empresas hasta 2029. Hay un sector que representa el 22% del PIB argentino y emplea 500.000 personas. La ley apunta a duplicar ese número. O sea que estudiar sistemas o ingeniería en informática tiene más salida de lo que pensábamos. Pues sí, y esto se conecta con la innovación abierta, el último gran concepto. Henry Chesbrough, algo así, lo planteó en 2003. En lugar de innovar solo a puertas adentro, las empresas abren el proceso y colaboran con clientes, universidades, startups, competidores incluso. Es más barato, más rápido y con más perspectivas. Tipo nosotros 3 ahora mismo somos innovación abierta haciendo este podcast. Claro, sí, le metemos onda. Bueno, Nos gente, aproximamos ya a la estamos siguiente segunda ubicación. del programa del día de hoy. Pero antes de llegar y mostrar la siguiente ubicación, nos vamos a una pausa publicitaria. Vayan al baño, recarguen lo que estén tomando o comiendo y luego seguimos con más.
frente a la Casa de Gobierno del Chaco, en pleno centro de Resistencia. Y la elegimos porque... Lautaro, contarles por qué. Claro, fíjense que todo lo que estuvimos hablando en el camino sobre innovación, tecnología, economía, el conocimiento, todo eso necesita alguien que lo organice, que lo finalice, que lo dirija, y ese alguien a nivel provincial debería operar desde acá adentro. Estamos hablando de la unidad 4, Políticas de Desarrollo Nacional y Regional. O sea que este edificio tiene algo que ver con el CONICET, con el INTA, con todo eso que mencionamos antes. Exactamente, el Estado argentino tiene todo un sistema de ciencia y tecnología e innovación que se llama CTI, que funciona en dos niveles. El nacional, con organismos como el CONICET, el INTA, el INTI, la Agencia Nacional de Promoción de Investigación, y después a nivel provincial, que es donde está la Casa de Gobierno. En el Chaco existe la Subsecretaría de Innovación Tecnológica, que depende del Ministerio de Planificación Provincial. Y depende del Ministerio de Planificación como dato, porque en realidad eso ya es una señal de algo. ¿De qué señal? Señal de que el NEA, las instituciones del CTI, tienen poca jerarquía comparadas con otras regiones del país. Hay un diagnóstico que se hizo para las 5 provincias del NEA, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Misiones, y lo que se encontró es que ninguna provincia tiene un ministerio propio de ciencia y tecnología. El Chaco tiene una subsecretaría, Corrientes apenas una dirección, Entre Ríos una coordinación. El personal promedio por institución es de 15 personas, el mismo que un equipo de fútbol, contando con DT y demás. 15 personas para manejar toda la política científica de una provincia. Sí, y hay provincias como Corrientes y Entre Ríos que ni siquiera tienen presupuesto propio para gastos básicos de funcionamiento. Todo lo que hacen depende de fondos externos, del gobierno nacional, de la agencia nacional o del COFECIT. Y encima el NEA es la región que menos aprovecha esos fondos que le asignan. Entonces estamos parados frente al lugar que debería estar haciendo todo eso y básicamente está con recursos muy escasos. Tal cual. Y las recomendaciones que existen son bastante claras. Darle más jerarquía a estas instituciones, aumentar el presupuesto y los recursos humanos, mejorar la vinculación por el sector productivo y crear instrumentos propios de financiamiento para no depender siempre de Buenos Aires. Porque si los fondos nacionales se cortan, los proyectos del CTI y del NEA quedan sin financiamiento directamente. Igual es interesante porque de acá hacia arriba, a nivel nacional, sí hay una estructura bastante grande. El CONICET, el INTA, el INTI, la CONAE, ARSAT, entre otros. Sí, el sistema nacional es robusto en papel. El problema es que cómo llega eso a las regiones. Y el NEA históricamente recibe una porción muy chica de la torta. Si ven el mapa de distribución de fondos de investigación, el Chaco recibe alrededor del 1,2% del total nacional. Córdoba y Buenos Aires se llevan más del 40% entre las dos. Así que bueno, acá estamos, frente al edificio donde se debería diseñar la política científica y tecnológica del Chaco. Poco presupuesto, poco personal y mucho potencial por desarrollar. Bastante representativo de la realidad del NEA, ¿verdad? Sí, Juli. Pero bueno, vamos arrancando el auto que todavía nos queda una parada más. Qué tormenta que nos agarró, ¿eh? Bueno, todavía nos queda una más, ¿eh? Y creo que es lo que termina de unir todo lo que veníamos hablando. ¿Decís? Porque hasta ahora hablamos de ciencia, tecnología, innovación, universidades, políticas públicas, pero todo esto tiene sentido recién cuando llega a la vida de las personas. Y justamente esa respuesta empieza mucho antes que nosotros, empieza con las revoluciones industriales. La primera fue la de vapor y el carbón, como la de James Watt. Transformó la producción, el transporte y hasta la forma de vivir. Las ciudades crecieron y aparecieron las fábricas tal como las conocemos. Después, si es que no me equivoco, llegó la segunda revolución impulsada por la electricidad y donde la ciencia se fusionó con la industria. La tercera se vivió en carne hace no mucho, el mundo digital. La electrónica, la informática y la automatización empezaron a cambiar la manera de producir. Y nosotros estamos viendo la cuarta revolución, si es que no le erro mucho. Le pegaste. La industria 4.0 se diferencia por la velocidad con la que avanza, por el impacto que tiene en prácticamente todos los sectores y porque combina tecnologías que antes evolucionaban por separado. Hoy lo físico, lo digital y lo biológico trabajan juntos. Esa convergencia es lo que hace tan diferente a esta etapa. ¿Y qué tecnologías hacen posible todo eso? Principalmente 4. El Internet de las cosas, que conecta dispositivos entre sí, el Big Data, que convierte enormes cantidades de datos de información útil, la inteligencia artificial, que permite que las máquinas aprendan, y la nube, donde toda esa información puede almacenarse y procesarse.
Me hiciste acordar, hay un concepto que las canaliza. Los gemelos digitales son representaciones virtuales de un objeto real que permiten simular su funcionamiento, anticipar fallas y optimizarlo antes de intervenir en el sistema físico. Miren ese colectivo que está pasando por ahí. Tiene GPS, sensores, sistema de cobro electrónico y probablemente está enviando información en tiempo real ahora mismo. Pensar que muchas veces creemos que la industria 4.0 solo existe en las grandes fábricas. En realidad ya forma parte de la ciudad por la que estamos pasando. Hoy ya no alcanza con dominar un solo tema para comprender el todo. Claro, porque los problemas tampoco vienen separados. Por eso hoy se habla tanto del pensamiento sistemático. Ya no alcanza con diseñar algo que funcione. También hay que preguntarse qué impacto va a tener y quiénes se van a ver afectados. Y además hay que estar aprendiendo constantemente. Tal cual, la tecnología cambia tan rápido que el aprendizaje también tiene que ser continuo. Por eso hoy se espera que el ingeniero sea innovador, emprendedor y capaz de adaptarse. Pero toda esta tecnología también trae consecuencias nocivas. Sí, y uno de los más visibles es la obsolescencia programada. Esta sensación de que el teléfono empieza a quedarse viejo justo cuando aparece un nuevo modelo. Parece casualidad. Pero muchas veces responde a decisiones de diseño. La obsolencia programada consiste justamente en reducir la vida útil de un producto para incentivar su reemplazo. El dispositivo todavía funciona, pero deja de recibir actualizaciones o aparece en otras funciones que hacen que el anterior parezca insuficiente. Todo eso termina convirtiéndose en basura. Basura electrónica o e-waste. Lo interesante es que muchos de esos materiales perdidos pueden recuperarse. Por eso aparecen iniciativas como el derecho a reparar, que busca extender la vida útil de los dispositivos en lugar de reemplazarlos apenas surge un problema. O sea, la solución no siempre es comprar algo nuevo. Ahí vendría a entrar en juego la economía circular, reparar, reutilizar y reciclar para aprovechar los recursos y disipar los residuos. Entonces el problema nunca fue la tecnología. El verdadero desafío es en cómo la diseñamos y cómo decidimos utilizar. Y justamente ahí aparece la responsabilidad del ingeniero. ¿En qué sentido? Como profesionales, estamos tomando decisiones sobre las personas que la van a usar. Por eso hoy también hablamos de inclusión, igualdad y diversas perspectivas de género. Lastimosamente siguen siendo barreras, como el techo de cristal que dificultan que muchas mujeres lleguen a puestos de liderazgo. Y políticas como la Ley Micaela, que buscan generar instituciones más igualitarias y libres de violencia. Al final todo termina conectándose. Lo que sería de saber no se hurta. Cada decisión técnica también tiene consecuencias sociales, económicas y éticas. Todo está en manos del cambio que logremos hacer con ellas. Y esa, quizás, sea la enseñanza más importante de toda la materia. Bueno. Parece que ya llegamos. Espero no interrumpir. Ha llegado a su destino. Ahora sí llegamos. Y qué curioso, después de recorrer tantos lugares, terminar en el más simple de todos. Pero también es el más importante, porque todo lo que hablamos durante el recorrido termina pasando acá, en la vida cotidiana. Si lo pensamos, arrancamos tratando de entender qué era realmente la ingeniería. Y en el camino descubrimos que nunca estuvo sola, siempre estuvo acompañada, sobre todas las demás, por la sociedad. Cada tema nos fue mostrando una parte distinta de esa historia. Primero entendimos de dónde surge el conocimiento, después vimos cómo ese conocimiento necesita agentes externos para transformarse en innovación. Y terminamos hablando del desafío más grande de todos, usar esas capacidades con responsabilidad. Porque la tecnología puede mejorar muchísimas cosas. Pero también puede generar nuevos problemas si dejamos de pensar en las personas. Y creo que esa fue la idea que estuvo presente durante toda la materia. La ingeniería implica, sobre todo, preguntarse qué consecuencias van a tener esas soluciones y a quiénes van a beneficiar. Al final entendimos que detrás de cada cosa siempre hay decisiones humanas. Y justamente por eso, el desafío del ingeniero no termina cuando un proyecto funciona. Recién empieza cuando este proyecto pasa a ser forma parte de la vida de los demás. Ojalá que cuando nos toque ejercer la profesión nunca perdamos esa mirada. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Nova Academy. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!